Durante siglos, los alquimistas buscaron transformar metales comunes en oro y plata. Buscaron fórmulas para curar todos los males de la humanidad con un elixir universal que diera salud y larga vida. Ellos no fueron los únicos que quisieron transformar el planeta. Hubo otros, hombres y mujeres, que ensayaron fórmulas que dieran sociedades justas, libres e igualitarias. Esos son relatos que en nuestro país están ocultos, como la mayoría de las historias de rebeldía. Las historias oficiales que hablan de héroes guerreros y mujeres sumisas no cuentan todo lo que pasó en el Paraguay. Nuestra historia es también la de las luchas campesinas, obreras, estudiantiles, indígenas y de las mujeres. Pero la mayor victoria de los opresores ha sido borrar de nuestra memoria lo mucho que en esta tierra se peleó para la libertad. Inclusive hay quienes quieren hacernos creer que la democracia es extraña al Paraguay. Así fueron imponiendo una sola verdad incuestionable, la de los vencedores. Si queremos un país verdaderamente democrático, en que la libertad, la justicia y la igualdad sean hermosas realidades, debemos empezar por organizar el hogar en base a una perfecta igualdad. Así hablaba en 1907 Serafina Dávalos, primera abogada y feminista del Paraguay, quien en su tesis doctoral llamada Humanismo analizaba la subordinación de las mujeres como causa primera de la desigualdad social. Un tío que frecuentaba la casa de la doctora Serafina Dávalos, ella le había obsequiado el último ejemplar que le quedaba de su tesis y él me hizo llegar a mí, como entonces era la única sobrina que estudiaba para maestra. Guardé mi biblioteca muchísimos años hasta que mi hija la descubrió. Esa tesis la tuve guardada muchísimo tiempo. En ese entonces yo no había leído ningún material feminista ni tampoco había escuchado hablar de un feminismo así como movimiento. Jamás pensé que esa tesis no era conocida. Yo estaba segura que Serafina Dávalos era una persona que se conocía, ¿verdad? Y que estaba en la historia. Lo más impactante de su pensamiento es que ella conectaba sus ideas de participación pública de las mujeres a sus propuestas sufragistas y educacionales, vinculándolas con cambios en las relaciones familiares. Solo la mujer emancipada puede emancipar al hombre. Y llegará un día en que al fin ella conquiste su libertad, para bien y provecho de la humanidad. La prensa es una de las principales formas de comunicación de las ideas sociales. Doña Josefina Pla fue la primera mujer jefe de redacción de un periódico de gran circulación. En 1936 apareció Por la Mujer, para las mujeres que trabajan y piensan, dirigido por María Casati, la fundadora de las escuelas de corte y confección. Pero mucho antes, en 1902, ya se publicaba La Voz del Siglo, periódico anticlerical que consideraba a la Iglesia como principal causa de la ignorancia y la opresión social. Su directora se llamaba Ramona Ferreira. La mujer, esclava de los esclavos, yace en perpetua degradación por causa de esos deófagos que en uno de sus concilios nos calificaron de animales sin alma. Libre pensadora radical y mujer, demasiadas transgresiones de una sola vez. La Voz del Siglo fue acallada definitivamente en 1904, cuando grupos armados destrozaron la imprenta.
Ramona Ferreira murió en Concepción, según nos contó el señor Emilio Armele, quemada en la casilla donde vivía y seguía vendiendo periódicos, que fuera incendiada por manos intolerantes. A nuestra sociedad le sigue costando aceptar la igualdad en la diferencia, y pocas personas recuerdan que ya en 1925 Virginia Corbalán escribía: diferencia no es lo mismo que inferioridad. Puede haber diferencias que se equivalen y que se complementan, como ocurre en el hombre y la mujer. Las rebeldes condenaron la discriminación, promovieron el respeto a las ideas ajenas y el triunfo de la razón sobre la fuerza. En 1904, 22 mujeres integrantes de la Comisión Pro Paz trataron de detener la guerra civil que enfrentó a colorados y liberales. Partieron de aquí, del puerto de Asunción, rumbo a Villeta, para entregar una carta al general Benigno Ferreira. Parte de la misma, leída por Serafina Dávalos, dice: conociendo como conocen la nobleza de vuestros corazones y el temple superior de vuestras almas, venimos a suplicar, en nombre de la patria y de los sentimientos de la humanidad, que propiciéis la paz por la fuerza de la razón. La fuerza, y no la razón, triunfó en ese momento. El deseo de paz de las mujeres no fue escuchado por los varones, que siguieron resolviendo sus diferencias políticas en guerras civiles. En 1908, 12, 22, 47. Otras mujeres se manifestaron durante la Guerra del Chaco, invitando a sus hermanas bolivianas a unar esfuerzos para la consolidación definitiva de la paz. Que nunca más la guerra llene con su horror nuestros hogares, nuestros campos y nuestras ciudades. Nunca más pase el carro sangriento de la barbarie guerrera. Ocurrió en 1936. El país estaba saliendo de la guerra. En un momento en el que el nacionalismo y el odio a los bolivianos aún persistían, la Unión Femenina del Paraguay pide la intervención efectiva y real de paraguayas y bolivianas para la construcción de una sociedad distinta. ...1946... Al año de terminar la Segunda Guerra Mundial, la dictadura de Higinio Morínigo cede ante la presión ciudadana y se inicia una primavera de 6 meses. La Unión Democrática de Mujeres, formada por liberales, coloradas, febreristas, comunistas e independientes, lidera las luchas por una amnistía general amplia y el retorno de los exiliados. Nuestros principios decíamos pensar libremente, profesar su culto, trabajar sin hambre y vivir sin miedo. Nuestro interés era que todos los paraguayos tengan derecho de vivir en su país. Tomamos la determinación de hacer una nota dirigida al gobierno, en donde nosotros planteábamos eso, ¿verdad?, de que las mujeres paraguayas
de quien siempre se acuerdan cuando hay que hablar de alguna cosa bélica o de la residenta o esas cosas. En este momento teníamos el propósito de hacer algo que no tenía nada que ver con la guerra, sino estamos convencidas de que la actitud de las mujeres en ese momento, la nota que se escribió y la adhesión que recibió de todas las entidades y todas las fuerzas políticas y gremiales y culturales que había en el Paraguay, jugó un papel casi determinante para que se conquiste la amnistía. Fueron llegando al Paraguay en barcos, desembarcaban los exilados de los distintos partidos políticos, impresionantes en el puerto. Las mercaderas han contribuido como pocas a la conquista de los derechos sociales en el Paraguay. Una de las tantas rebeliones se produjo en 1918 en el Mercado Central, que quedaba en ese entonces en el espacio ocupado actualmente por el Hotel Guaraní y plazas adyacentes. Allí, la población asuncena se abastecía de productos alimenticios ofrecidos por las mercaderas, quienes paralelamente cocinaban para comer ellas, sus hijos y personas que trabajaban cerca del lugar. Ante una disposición del intendente municipal que les prohibía cocinar en el perímetro del mercado, la reacción de las marchantes no se hizo esperar. Durante 3 días dejaron de abastecer a Asunción. Ante la posibilidad de que Asunción se viera cercada por el hambre, el intendente municipal se convenció rápidamente que su medida no fue acertada. Las asuncenas y asuncenos volvieron a comprar alimentos y las vendedoras pudieron volver a cocinar. Esta acción fue liderada por Eulalia Rosa Soto, secretaria general del Sindicato de Vendedoras del Mercado Central. Una señora alegre, franca, abierta, pero muy de frente. Eulalia R. Soto no era una mujer de doble faz, sino encaraba las cosas con seriedad y de frente. Reclamaba que las cosas se hagan con justicia dentro del mercado y con equidad en beneficio de todas las vendedoras. Esta señora, desde niña, manifestaba sus inquietudes y sus reproches sobre todo a la hipocresía, al disimulo, a la falsedad. Y no era sola esta mujer la que luchaba, pero muchas compañeras de ellas tenían la misma firmeza, la misma entereza y también dispuestas a luchar porque consideraban era una causa justa. Las maestras protagonizaron las luchas de 1925. El gobierno había incumplido disposiciones de la Ley Orgánica del Magisterio que disponía aumentos salariales para los docentes. Nosotras, como mujeres, no votamos y por lo tanto nuestra suerte nada puede importar a los políticos. Como se ve que tampoco nada les importa la suerte de la niñez ni el porvenir educacional del país. Maestras y maestros de la capital presentaron renuncia colectiva a sus cargos en el mes de febrero.
A ellos se fueron sumando los docentes de todo el país. Retornaron a las clases recién en el mes de abril. Esta movilización fue dirigida por la Asociación Regional de Maestros de la capital, cuya presidenta, Elida Ugarriza, fue la principal líder de la lucha. Un ignorante que no sabe leer ni escribir es el lector. El ebrio consuetudinario que ha perdido su dignidad y su razón es el lector. Es también el lector el holgazán que se hace mantener por su mujer. Pero la mujer, aunque sea inteligente, honrada, virtuosa, patriota, trabajadora y humanitaria, es relegada a una situación de inferioridad. Existieron también hombres que vieron en el feminismo una gran fuerza transformadora de la sociedad. Uno de ellos, el diputado republicano Telémaco Silvera, en 1919 presentó proyectos de igualdad de derechos civiles y políticos de las mujeres. ¿Cómo puede haber libertad cuando la mujer está bajo la tiranía actual de las leyes? Queremos que la mujer, como miembro de este organismo social, ocupe el verdadero sitio que le corresponde al lado del hombre. No queremos verla en este segundo término a que se haya relegada injustamente. ¿Y por qué la mujer no ha de conquistar ese sitio, estando capacitada para ello? Ese fue el primer intento conocido por nosotras de lograr igualdad jurídica de hombres y mujeres en el Paraguay. Toda la historia del Paraguay realmente fueron varios los proyectos que se presentaron con relación a leyes relativas a los derechos civiles de las mujeres. Recién en 1954 eso se consagra en un cuerpo legal que se llamó la Ley 236, que por supuesto era una ley igualmente discriminatoria. En el año 1954 se formó un movimiento en el Paraguay reclamando las mujeres de esa época el reconocimiento de sus derechos civiles. Nos regía el Código Argentino de Vélez Sarsfield, donde la mujer casada era más o menos un objeto propiedad de su marido, totalmente dependiente, no podía ni siquiera administrar y disponer de sus bienes propios. No teníamos tampoco derechos políticos, por supuesto, ¿verdad? Sí, en el Código Electoral de aquella época o en la ley electoral decía quiénes eran las personas que no podían votar, y estaban los analfabetos, los menores de edad, los dementes, los quebrados fraudulentos y las mujeres. En último renglón, el gobierno llamaba a elecciones municipales para integrar la Junta Municipal. Bueno, hicimos nuestros panfletitos, decía, los extranjeros votan porque las mujeres paraguayas no, nosotras también reclamamos nuestro derecho al voto, y nuestra pancarta decía muchas cosas, ¿verdad? Y la colocamos en lo que era la Casa Ríos y Jorba, que fue el fondo ganadero ahí extendida, y a cada persona que pasaba por ahí le ofrecíamos nuestros papelitos. Pero estábamos allí muy felices hasta que de repente se para un coche y baja un señor policía con todo ese uniforme, disfraz, no sé cómo se llama, y dice, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Quién le dio permiso para estar acá? La Constitución Nacional, que dice que todos somos iguales ante la ley y que todos somos ciudadanos y tenemos que ser respetados nuestros derechos, etc. Y en ejercicio de ese derecho estamos reclamando el voto. Y era medio civilizado el muchacho. Y se cayó, yo creía que lo convencí, ¿verdad? Se subió otra vez en el auto y se fue. ¡Qué genial! Dije yo, bueno, ya estamos salvadas. A los 5 o 7 minutos llega otro coche, se abren las 4 puertas, se baja de por cada lado un vestido con esa ropa, ¿verdad? Y se encara directamente hacia mí el principal y me dijo, manda a decir el jefe que se deje de macanear. Así consiguieron las integrantes de la Liga Paraguaya Pro Derechos de la Mujer el voto femenino en 1961. Su periódico El Feminista recuerda que fuimos el último país de América
en consagrar nuestro derecho a decidir como ciudadanas. El deseo de igualdad ante la ley marcó las acciones de las mujeres desde principios de siglo. La lucha fue retomada en 1987, año en el que entró en vigencia un nuevo Código Civil discriminatorio. En donde podíamos observar serias y muchas discriminaciones realmente de mucha importancia con relación a los derechos de la mujer, inclusive yo hasta diría que estábamos en una situación peor a la que nos encontrábamos con la ley 236. En junio de 1987 se realizó el primer encuentro que se llamó Por Nuestra Igualdad ante la Ley. Me invitaron dos compañeras de la Universidad Católica a juntarnos para trabajar sobre el tema. Hicimos una primera reunión que fue algo espectacular, ¿verdad? Yo nunca había visto 120 mujeres ricas, pobres, ignorantes, sabias, feas, lindas, de todos los niveles sociales y culturales, que todas queríamos lo mismo. Queríamos ser personas. Lógicamente que esta convocatoria tuvo un eco favorable entre todas nosotras. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo que nosotras estábamos estudiando y analizando la situación de discriminación en que estábamos viviendo, ¿verdad? Y con ese propósito fue que se creó la Coordinación de Mujeres del Paraguay. En el segundo foro lo que hicimos es discutir ya sobre una propuesta básica de modificación del Código Civil, y recién en el año 92 nuestro anteproyecto se promulga, ¿verdad? Que hay una sanción del Parlamento positiva con respecto a nuestro proyecto. Comenzamos en el 87 y recién en el 92 logramos que ese código sea promulgado, ¿verdad? Y ese código se promulgó realmente por la lucha organizada de las mujeres. Igualmente organizadas estuvimos cuando lo de la Constitución Nacional, cuando la Convención Nacional Constituyente, y realmente ese fue un trabajo muy significativo porque se han logrado cosas muy importantes. Y esos preceptos constitucionales específicamente son la igualdad no solamente civil y política, sino que también en todo lo demás. O sea, la igualdad económica, civil, en todos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Y el triunfo llegó 73 años después del proyecto que en 1919 presentara Telémaco Silvera, promotor del Centro Feminista Paraguayo. Alquimistas de nuestra historia, vidas difíciles y controvertidas que apenas empezamos a conocer. Ahora debemos seguir buscando en cada rincón las huellas de tanto pensamiento creativo, de acciones valientes, expresiones ciudadanas que siguen escondidas. Las ideas de justicia, igualdad y libertad seguirán siendo retomadas una y otra vez para que por fin también en nuestra tierra cada persona pueda profesar su culto, pensar libremente, trabajar sin hambre y vivir sin miedo.